Hola, buenos días y bienvenidos al programa Hechos Históricos. Yo soy Tomás Revilio y hoy les contaremos los acontecimientos que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que marcó al mundo y a la historia para siempre. Hoy hablaremos por qué ocurrió y para esto trajimos a expertas, sociólogas y historiadoras que nos contarán acerca de todo esto. Primero empezaremos sobre la Revolución Rusa, luego seguiré hablándoles un poco sobre la Gran Depresión y por último cerraremos con el impacto de la crisis. No los demoro más, vamos a ello. Hola, buenas tardes, yo soy Balbina Garropo y en esta primera fase vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Empezamos con el Imperio Zarista. El Imperio Ruso entre los años 1600 y fines del 1900 fue uno de los estados más grandes tanto en su extensión territorial como en la cantidad de habitantes. Esto era el 80% campesinos y analfabetos, que vivían en condiciones muy precarias y además muchos de ellos eran siervos. Había logrado tal magnitud gracias a la conquista de tierras. Era un imperio multinacional en el que se hablaba numerosas lenguas. Por ese entonces el imperio era gobernado por la dinastía romana. El inicio de las reformas. Luego de la guerra de Crimea, en la que el imperio ruso fue derrocado por la alianza del Reino Unido, Francia, el imperio otomano y reino de Piamonte y Cerdeña, la élite rusa creyó que la modernización sería la solución al fracaso. El primer paso fue la abolición de la servidumbre con el fin de aumentar la productividad agrícola. Para enmendar el malestar de los nobles por la aplicación de esta medida, el Estado decidió otorgarles una indemnización. Por su parte, los antiguos siervos debían pagar cuotas al Estado por las tierras recibidas. El resultado no fue lo que esperaban debido al aumento de la presión fiscal y a la escasa incorporación tecnológica. Bueno, el proceso de industrialización. En 1894 el zar Nicolás II, para reforzar la posición de Rusia, impulsó una política económica proteccionista acompañada con la apertura al capital extranjero. El ingreso de esto impulsó la construcción del ferrocarril transiberiano que permitió la colonización de Siberia y la conexión con la Rusia asiática. Así que a fines del siglo XIX el Imperio Ruso ocupaba el segundo lugar en extensión de vías férreas del mundo. Indudablemente este avance posibilitó el crecimiento industrial por la demanda de hierro, acero y maquinarias destinadas a este fin. También alcanzó un gran desarrollo la industria textil y la metalmecánica. El avance se concentró en San Petersburgo, Moscú, Kiev, Kharkov y Odessa, que produjo un gran desarrollo urbano debido al aumento de los trabajadores. Pero a pesar del avance, al estallar la Primera Guerra Mundial, el sector industrial era pequeño en comparación al agro. Los partidos revolucionarios y liberales. El centro del debate en el que participó Lenin confrontó dos ideas opuestas. Una proponía concentrarse en la lucha por la reivindicación salarial para otorgarles a los obreros mayor importancia al sindicalismo. Y otra planeaba que los trabajadores debían concentrarse en las demandas políticas en pos de la revolución que debía liquidar el capitalismo. También se formó por esa época un nuevo partido de izquierda, el Partido Social Revolucionario, que reivindicaba la posición de los campesinos. Además, existía el movimiento liberal ruso, formado por intelectuales y profesionales, que comenzaron a actuar políticamente ante incapacidad del Estado para la solución de los problemas sociales.
En 1902 se formó la Unión para la Liberación con el fin de abolir la autocracia zarista y establecer una monarquía constitucional con un parlamento electo por sufragio. El Domingo Sangriento. Luego de la derrota de las tropas rusas frente a Japón en 1904, los partidos opositores al régimen zarista reforzaron sus pedidos de transformación del sistema político por uno similar al de los grandes países de Europa. Ante esta situación y la falta de alimentos, los trabajadores de San Petersburgo convocaron a una marcha organizada por el sacerdote Gapón para llamar la atención del zar sobre sus reclamos. La manifestación se realizó frente al Palacio de Invierno y a pesar que era pacífica, los manifestantes fueron reprimidos en forma violenta y pasó a la historia como Domingo Sangriento. La Revolución de 1905. Los hechos sucedidos en el Domingo Sangriento provocaron la indignación pública y una serie de huelgas masivas que se extendió rápidamente a los centros industriales del Imperio Ruso. Durante los meses siguientes, las movilizaciones de campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y políticos hicieron tambalear la autocracia rusa. Los partidos revolucionarios no tuvieron gran participación en este proceso porque sus líderes estaban exiliados. Sin embargo, los partidos liberales fueron los que se opusieron al gobierno y pidieron una asamblea constituyente. Bueno, para seguir adentrándonos en este tema tan importante que es la Revolución Rusa, acá los dejo con mi compañera Valentina Gómez, que le va a seguir explicando sobre el tema. En esta sección vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. La Revolución de 1905 desencadenó en que el zar comunicara cómo se establecían las bases para la protección de derechos civiles, la creación de una constitución y la creación de una Duma imperial o una asamblea nacional. Esto no fue suficiente y alrededor de una década más tarde, en 1914, la tensión económica aumentó, con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Al zar se le declaró como responsable de las derrotas en el frente y de la crisis económica. También se pensaba que Alejandra, la esposa del zar, estaba ligada con Alemania por su ascendencia. Ella despidió a electos y los reemplazó siguiendo los consejos de Grigori Rasputin, quien ejerció mucha influencia sobre ella y toda la familia romana. Sin embargo, Rasputin fue asesinado por rusos aristócratas en 1916, quitando el poder que tenía sobre la familia real. El pueblo ruso ya había perdido la confianza en el liderazgo fracasado del zar. Además, que el gobierno se mantuvo corrupto. La economía del imperio se dirigió cuesta abajo y el zar Nicolás rompió en repetidas ocasiones la Duma, especialmente cuando la asamblea se oponía a su voluntad. El 23 de febrero de 1917 ocurrió la Revolución de Febrero, en la ciudad de Petrogrado, la capital del Imperio Ruso. Miles de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y protestar contra la escasez de comida. Y al día siguiente se unieron trabajadores y estudiantes pidiendo la renuncia del zar. El gobierno había perdido el control en la capital del imperio. Las autoridades no tenían poder militar y la expansión de la rebelión llevó a algunos a pensar que estos eventos los habían planeado partidos socialistas. El 27 de febrero un grupo de personas se reunieron en el palacio en busca de líderes y así fue como surgió el Consejo de Trabajadores. La mayoría de estos líderes no buscaban poder, sino que querían construir un gobierno de acuerdo con la doctrina de Karl Marx. Esta doctrina dictaba que en un país como Rusia, el primer paso para llegar a un orden socialista lo debían tomar burgueses demócratas. El 1 de marzo de 1917 se estableció un gobierno provisional y el Soviet prometió apoyarlo siempre y cuando se apegaran a unos principios democráticos. Los líderes de este gobierno provisional crearon un programa liberal, de derechos como la libertad de expresión e igualdad ante la ley y el derecho de los sindicatos. El 2 de marzo de 1917, el zar Nicolás II de Rusia bajó del poder y dio fin a la dinastía de los Romanov que llevaban 300 años en el poder. El pueblo ruso esperaba que el nuevo gobierno fuese más democrático y sobre todo más justo. El objetivo del gobierno provisional era mantener el poder hasta que una asamblea constituyente fuese electa, para otorgarle a Rusia una nueva constitución. Solo que el gobierno provisional también compartía poder con el Soviet, liderado por el Partido Social Revolucionario, y los mencheviques.
La situación en la que había caído Rusia al participar en la Primera Guerra Mundial fue aprovechada por uno de los partidos de menor tamaño, los bolcheviques, por su líder Lenin, que consideró que las acciones del gobierno provisional habían convertido a Rusia en el país más libre. El 3 de abril, Lenin llegó a la capital con un plan de una segunda revolución para darle poder a los soviets. Además, pidió una redistribución de las tierras, que pasaran a manos de la clase baja. Con el paso del tiempo, la economía empeoraba y el pueblo llamaba cada vez la atención el programa bolchevique con su lema: pan, pan y tierra. Trabajadores y soldados se le unían al pensamiento de Lenin. Sus argumentos estaban en el lado opuesto a las declaraciones de Marx. Lenin defendía que no se necesitaba una revolución burgués demócrata. El éxito del ejército ruso en el frente demostraría para el gobierno provisional la conservación del Estado. De lo contrario, la victoria de Alemania significaba el regreso de la dinastía romana. Rusia lanzó un nuevo plan de estrategia a mediados de junio y durante los 2 primeros días consiguieron avanzar, pero en el tercer día fueron sorprendidos por un ataque por parte de Alemania, que le costó la vida de 400.000 soldados. Como resultado, el 4 de julio de 1917, soldados y miembros de la Marina rusa se rebelaron contra el gobierno, y a ellos se le unieron trabajadores con apoyo de los bolcheviques, pero tropas fieles al gobierno dispararon a los soldados. Algunos líderes bolcheviques fueron arrestados y Lenin consiguió escapar a Finlandia. Mientras tanto, el gobierno provisional colocó a Alexander Kerensky como nuevo primer ministro, siendo el único socialista dentro del gobierno, y que era denominado como el más capaz de volver a unir al país. Y era el único político con apoyo popular aceptado por los líderes militares y la burguesía. El gobierno provisional lo venía como el hombre que salvaría a Rusia de una anarquía. El 8 de julio de 1917, Kerensky tomó el puesto, pero las políticas fueron más autoritarias. Estableció restricciones a los eventos públicos, reinstaló la pena de muerte en el frente y restableció la disciplina militar que había colapsado con el ataque alemán al ejército ruso. El resto de los políticos rusos comenzaron a ver que la única solución ante una posible guerra civil era una dictadura militar. Kornilov intentó reemplazar a Kerensky con esta dictadura para así terminar con la revolución, pero Kerensky ya la venía a venir y en agosto de 1917 ordenó a sus hombres marchar a la capital. Para restablecer el orden, pidió ayuda al proletariado ruso y a los bolcheviques para defender la ciudad ante el golpe militar. León Trotsky fue liberado de la prisión por líderes bolcheviques, envió tropas armadas a los partidos, guardias rojos a puntos clave de la capital para defenderla, solo que no había necesidad de pelear. Los bolcheviques fueron llamados los salvadores de la revolución y al final de septiembre de 1917 tiene la mayoría del soviet de Petrogrado. Por otro lado, Kornilov fue declarado como traidor y encarcelado junto con 30 oficiales, y el pueblo ponía en duda a un impuesto de Kerensky. Mientras tanto, en Finlandia, Lenin pedía a los bolcheviques que iniciaran una rebelión de inmediato, antes de que el Congreso de los Soviets fuese convocado, el 20 de octubre. Después de esto, regresó a Petrogrado, convocó una reunión con los miembros de su partido para planificar un levantamiento, logrando que el Congreso de los Soviets fuese aplazado hasta el 25 de octubre. Esa noche los bolcheviques comenzaron el golpe. El grupo de guardias rojos entraron en el Palacio de Invierno y Kerensky huyó de la ciudad por poco de ser capturado. A continuación va a explicar la historiadora Guadalupe García. La revolución comenzó el 25 de octubre, cuando la Guardia Roja llevó a cabo la toma del Palacio de Invierno. El gobierno provisional fue desalojado del poder y sus miembros fueron detenidos, excepto Kerensky, quien logró huir. El nuevo poder revolucionario inició las negociaciones de paz con Alemania y creó un comité de comisarios del pueblo encargados de la tarea del gobierno y presididos por Lenin. Las anunciadas elecciones para la Asamblea Constituyente fueron el primer problema que los bolcheviques debieron enfrentar. En ella ganaron los miembros del Partido Socialista, mientras que los bolcheviques disolvieron la Asamblea y asumieron todo el poder. Mientras tanto, las negociaciones de paz con Alemania concluyeron el 3 de marzo de 1918 con la firma en la ciudad de Brest-Litovsk, un tratado de paz mediante el cual Rusia se declaró incondicionalmente derrotada y tuvo que admitir la pérdida de amplios territorios. Finalmente, los bolcheviques adoptaron el nombre de Partido Comunista, instaurando la denominada dictadura del proletariado,
como una etapa de transición hacia la sociedad comunista. A los pocos meses estalló la guerra civil entre el denominado Ejército Blanco y el Ejército Rojo. Los blancos contaron con el apoyo de las potencias extranjeras. Los bolcheviques percibieron el conflicto como una guerra de clases, tanto en términos locales como internacionales. Proletariado ruso contra burguesía rusa, revolución internacional versus capitalismo internacional. Por eso la Victoria Roja de 1920 fue considerada el triunfo del proletariado. La guerra civil había desgastado la economía rusa. Ante esta situación, el gobierno implementó el comunismo de guerra, que incluía varias medidas. Por ejemplo, en el campo el gobierno instrumentó la entrega forzosa de granos por medio de requisas. La colectivización se llevó a cabo en las ciudades, los obreros empezaron a controlar las fábricas, mientras que el comercio y la banca se convirtieron en el monopolio del Estado. Hacia fines de 1920 el gobierno tenía asegurado el triunfo en la guerra, pero se encontraron con un panorama insostenible marcado por la nacionalización generalizada y tensiones surgidas en el sector agrario. Fue un momento muy duro, muchos rusos murieron y muchos más por hambruna. Se calculó que se provocó unos 5 millones de muertos. En 1921 Lenin puso en marcha un nuevo sistema económico que reintrodujo mecanismos capitalistas de producción con el objetivo de elevar la productividad. Este sistema se denominó Nueva Política Económica, se basaba en la coexistencia de un sector estatal y un sector privado, que incluía la agricultura, la artesanía y el pequeño comercio. Este sistema buscaba resistir al aislamiento internacional, restablecer la colaboración entre el Estado y los campesinos y concretar la recuperación económica sobre el desarrollo de la agricultura. En las industrias se flexibilizaron las relaciones laborales mediante la diversificación de salarios e incentivos a la producción y se permitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas. Si bien la producción aumentó a nivel político y social, la NEP acarreó grandes problemas. En el campo se profundizaron las diferencias sociales entre los campesinos y en las ciudades la existencia de propietarios de pequeñas y medianas empresas y la desigualdad de salarios también contribuyeron a marcar las diferencias sociales. Tras la muerte de Lenin en 1924 se inició una fuerte disputa por el poder junto al debate por la continuidad o no de la NEP. El candidato con más apoyo en la sociedad era Trotsky y el menos prestigioso era Joseph Stalin. Stalin se convirtió en el sucesor de Lenin y como opositor a la NEP, Stalin planteó un proyecto acelerado de industrialización, sostenido en la colectivización de la producción agrícola que eliminaba el mecanismo de los mercados permitidos hasta el momento. El régimen stalinista instaló un sistema totalitario caracterizado por la persecución de los opositores políticos, la centralización del poder y la ausencia de libertades civiles. El modelo económico que implementó Stalin implicaba priorizar el desarrollo industrial a expensas de la agricultura. El proyecto se llevó adelante entre 1928 y 1941 a través de 3 planes quinquenales. El primer plan quinquenal consistió en la colectivización de las tierras a partir de la exportación de los kulaks y la eliminación de los campesinos libres. El segundo plan quinquenal de 1933 consistió en instalación de plantas industriales con tecnología de punta entre los límites de Europa y Asia, con mano de obra reclutada forzosamente entre los campesinos. Y el tercer y último plan quinquenal de 1938 estaba orientado a la producción de armamentos. Muchas gracias por la atención.